Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Qué bueno que nos pueden acompañar en este nuevo episodio del podcast Adamantius. Como hemos mencionado en otras ocasiones, el nombre responde a nuestro deseo de que podamos estudiar, analizar algunas temáticas relacionadas con teología. Es una oportunidad en la que Carlos Mariscal y yo podemos conversar con personas que conocen de diferentes temáticas relacionadas con la teología. Y gracias que ustedes nos prestan sus oídos, nos prestan también este tiempo para estar conectados con ustedes, ya sea que estén ahora mismo sentados en la oficina o haciendo alguna otra actividad. Que Dios les bendiga y gracias por prestarnos esta oportunidad y tiempo para estar con ustedes. Pues, Carlos, qué bueno poder verte una vez más en un nuevo capítulo. Bienvenido. Gracias, amigo. Gusto saludarte, Dani. Gusto saludarlos también a todos los que nos ven, los que nos escuchan. Pues estoy emocionado. Tú sabes que para mí platicar de esto, aprender de las personas, aprender de ti, de las personas que invitamos, pues haz de cuenta que es como que me siento que sigo estudiando teología, aunque ya no esté físicamente en la escuela. Entonces, pues aprovecho y atesoro estos momentos. Y sí, como bien comentas, este episodio, el episodio número 2, tenemos a un invitado muy especial. Y no quiero sonar muy así, pero voy a sonar así ni modo. Es especial porque aparte que sabe mucho del tema que vamos a hablar, pues me gusta decir y me enorgullece decir que lo considero un amigo, ¿no? Al invitado que voy a presentar a continuación, yo lo conozco desde hace tiempo, no había tenido el gusto de platicar mucho con él, pero bueno, ahora que estuvimos en la universidad, pues también aprendí mucho de él y pues bueno, mira, se ganó la gran recompensa de estar con nosotros, Dani, platicando, ¿no? La gran bendición. Este, pero todo bien. Pues, ¿qué te parece, Dani, si presentamos a nuestro amigo, nuestro invitado? Eh, Perfecto, preséntalo por favor. Excelente, pues miren amigos y amigas, este día el episodio 2, vamos a platicar con nuestro amigo y hermano, el pastor Jorge Arturo Cavazos Obregón. Y aparte me encanta su segundo apellido porque Obregón, capital del mundo, excelente. ¿Eso no era Este, wasabi? no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El pastor Jorge Cavazos, Dani, ha servido a Dios y a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como pastor de distrito, como bien tú también lo has hecho. La Iglesia Adventista tiene también, pues diferentes, ¿cómo decirlo? Como áreas de servicio, ¿no? El pastor Jorge Cavazos ha estado en el distrito como pastor con la feligresía, con los miembros de iglesia, pero también ha servido a la iglesia en otra área, en un área, digamos, administrativa, ¿no? Entonces el pastor no solamente ha sido pastor de distrito, sino ha sido departamental de jóvenes, que pues ha sido como el encargado de servir, digamos, en el área juvenil a los diferentes pastores de una zona en específico. Ha estado también en el área de publicaciones, que es el área de nuestra iglesia que se dedica pues a, ahora sí que a publicar a todos los contenidos y la literatura que como adventistas se producen. Entonces pues creo que son áreas de servicio muy muy importantes y pues qué bueno de tenerlo aquí, ¿no? Eso ha sido por más de 10 años, a lo largo de 10 años. Cuenta con una licenciatura en teología por la Universidad de Montemorelos y le mandamos un saludo a todos nuestros amigos y hermanos de Montemorelos y de Lindavista también para que no se agüiten, los tenemos en nuestras oraciones. Cuenta con una licenciatura en teología por Montemorelos, tiene también una maestría en teología sistemática por el Seminario Teológico Adventista Interamericano, por el CETAI, y también tiene una maestría en apreciación y creación literaria por el Instituto de Estudios Universitarios. Eso suena interesante, ojalá ahorita, Pastor Cavazos, platícanos un poquito de eso, suena muy interesante. Actualmente nuestro amigo, el pastor Cavazos, es maestro de la Facultad de Teología en la Universidad de Navojoa, en el área de teología sistemática, ¿verdad? Estoy en lo correcto ahorita, en el área de teología sistemática y de teología histórica también. Y está casado con Coral Barbosa y juntos tienen un bebé llamado Jorge Arián. Pues a ellos también les mandamos un gran saludo y gracias por prestarnos al pastor un rato. Y bueno, ¿qué más puedo decir de él? Yo lo conozco acá de Mexicali, como les decía, es un gran amigo y yo lo considero uno de los expertos, digámoslo así, en este tema que vamos a platicar hoy, que es la teología de la última generación. Entonces, para ya no hacer un monólogo esto, antes de iniciar con la plática, Pastor Cavazos, te saludamos. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Carlos. Creo que fuiste muy generoso en la presentación. Te agradezco por tus palabras. Gracias por este espacio que me conceden para acompañarles. Gracias, Daniel, también por estar aquí e impulsar a este muchacho en sus
aventuras, en sus sueños. Es increíble lo que puede hacer una persona con curiosidad, pero también con dedicación. Así es que te felicito, Carlos, por esta iniciativa, por este podcast y por todo lo que haces para que puedas poner la teología accesible a muchas personas. Es un gusto estar con ustedes y a la orden. Espero que podamos pasar un buen momento conversando y que nuestros amigos que nos escuchan puedan encontrar comentarios que les enriquezcan en su vida espiritual. Ya, pues bienvenido también, Jorge, ¿verdad? A esta oportunidad de dialogar y también gracias por aceptar la invitación. Las actividades académicas siempre son bastante intensas, hay mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Además de enseñar en la escuela de teología, también enseñas a otras carreras, a otras escuelas de la universidad. Así que gracias por apartar ese tiempecito de estar con nosotros. Un gusto. Tuve el privilegio, puedo decirlo, creo, de poder coincidir contigo en la maestría en teología sistemática específicamente. Ahí fue donde nos conocimos. Y siempre te has destacado por ese interés en comprender y conocer las temáticas y profundizar en ellas, ¿no? No quedarte con las respuestas fáciles, sino de ir un poco más allá. Y quisiéramos disfrutar, pues, de eso que a ti te apasiona, que es el estudio, el descubrimiento y tu deseo por conocer la teología. Y me gustaría abrir la conversación con una pregunta y que nos explicaras un poquito, ya hemos tratado un poco el asunto en otro momento, pero desde tu perspectiva, ¿qué es teología sistemática? ¿Qué significa? ¿Por qué es importante para la iglesia en general, para los cristianos en general, pero para los adventistas en particular? Muchas gracias. La teología sistemática, desde mi punto de vista, tiene que ver con la forma en la cual entendemos la doctrina. Los teólogos exegéticos lidian con el texto propiamente, con los idiomas bíblicos y tratan de descubrir el significado de un pasaje. Los teólogos sistemáticos toman ese producto que hacen, lo que producen los teólogos bíblicos exegéticos y articulan la doctrina de manera lógica, de manera coherente, a partir de la historia, cómo se ha comprendido esta enseñanza a lo largo de los siglos, a partir también de las presuposiciones que tenemos en la mente. Todos los seres humanos trabajamos y nos movemos y pensamos basados en presuposiciones que se desprenden de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, donde crecimos, todos los valores que nos han inculcado desde niños. Entonces, la teología sistemática tiene que ver con eso, la manera en cómo pensamos a Dios, en cómo reflexionamos sobre el mundo y en cómo consideramos nuestro papel en el mundo. Se basa también en asuntos que tienen que ver con enseñanzas bíblicas, como lo mencioné, a lo largo de los siglos. Y finalmente aborda también áreas de cómo podemos nosotros entender la enseñanza de las Escrituras y aplicarla para nuestra vida. Así es que en pocas palabras, la teología sistemática es la manera en cómo nosotros reflexionamos y cómo consideramos a Dios aplicando las lecciones en nuestras actividades, nuestra vida cotidiana. Excelente, muchas gracias. Una de las temáticas que se está trabajando o que se está evaluando en los últimos años, podríamos decir, tú nos precisarás un poquito más la información, sobre todo en el contexto adventista, aunque tiene también algunas implicaciones para el cristianismo en general, es lo que se le ha llamado la teología de la última generación. En algunas conversaciones que he tenido con miembros de iglesia y con otras personas, es interesante que también les preocupa, o sea, no es un tema solo para teólogos o solo para gente especializada o de la academia, sino hay gente del día a día que también le interesa y que quiere conocer esta temática. Así que vamos a conversar un poquito de eso y me gustaría pedirte si pudieras definir entonces qué es teología de la última generación, qué significa ese término. Pues mira, pastor, es un tema, es una enseñanza que, como su nombre lo indica, tiene que ver con una concepción de Dios. Todas las formas en las que nosotros podemos definir a Dios tienen que ver con teología, porque teología propiamente es el estudio de Dios, la revelación de Dios, cómo lo entiende el ser humano. Cuando hablamos de, por ejemplo, teología de la liberación, teología de la prosperidad, teología liberal, son maneras en las cuales entendemos a Dios a partir de, como mencioné, presuposiciones de cada individuo. Entonces, se llama propiamente teología de la última generación
a una enseñanza que ha cundido desde hace varias décadas, desde el siglo XIX, dentro del adventismo, y esta enseñanza o esta corriente de pensamiento ha permeado todos los rincones del mundo. Es decir, no es únicamente una enseñanza que esté ubicada en un país, en un continente, en un lugar geográfico, sino que se ha extendido porque es muy fácil que una persona que no está al tanto de las presuposiciones que están debajo de esta enseñanza, pues la adopte y sin darse cuenta comience a creer y a enseñar sus fundamentos. Entonces, la teología de la última generación yo la definiría como una tendencia ideológica que tiene diferentes fundamentos. La teología de la última generación enseña, entre muchas otras cuestiones, enseña que Jesucristo tuvo una naturaleza humana con tendencias al pecado. A eso en teología llamamos una naturaleza humana poslapsaria. Enseña también que el pecado se basa en un acto, en lo malo que hacemos. Y se limita mucho a definir pecado utilizando el texto de 1 de Juan 3:4, que dice que el pecado es la transgresión de la ley. Haciendo a un lado o ignorando otras definiciones que las escrituras dan acerca de pecado. La teología de la última generación también enseña y propone el perfeccionismo escatológico de los creyentes, de los cristianos en el tiempo del fin. Es decir, que para que Cristo Jesús regrese, los cristianos, los adventistas, los seguidores de Jesús, debemos de tener un grado de perfección igual al de nuestro Señor. Y en caso de que no alcancemos esa norma de perfección, pues Dios no va a venir, Jesús no va a regresar. Y una parte que me parece es el asunto más importante, más serio que enseñan los adeptos de esta corriente de pensamiento, según como fue propuesta originalmente, es que si los cristianos, los creyentes del tiempo del fin no llegan a alcanzar esa norma de perfección, el diablo va a derrotar a Jesucristo. Es decir, Jesucristo no va a ser victorioso, no va a vencer, su victoria no va a ser absoluta, sino que va a perder. Eso me parece a mí que es quizá lo más delicado de toda esta enseñanza. Entonces, resumiendo este punto, la teología de la última generación es una corriente de pensamiento que articula que la vindicación de Dios depende de los justos del tiempo del fin y se basa también en argumentos antropocéntricos, es decir, la salvación no se basa en lo que Cristo hizo en la cruz y hace en el santuario celestial, sino que la salvación gira en torno a lo que el ser humano puede alcanzar. Y si el ser humano no llega a ese nivel de perfección, entonces Satanás gana el gran conflicto. No sé cómo les suene a ustedes esto, pero a mí me parece que la teología de la última generación pone mucho su énfasis en el ser humano. Por eso yo diría que tiene una tendencia antropocéntrica en cuanto a la salvación. Entonces, en pocas palabras, esto me parece que define qué es la teología de la última generación. Gracias, Pastor Casos. Pues mira, yo creo que esa respuesta podemos platicar bastante, ¿no? Porque pues cada tema que compone esta teología o cada, digamos, supuesto, pues hay mucho que podemos escarbar. Me gustaría hacer un disclaimer antes de continuar, que para que nos sintamos a gusto los que nos están escuchando y demás, hay una frase que me gustó mucho, hay un libro que se llama Explicar o estudiar a Dios desde la filosofía y la teología, algo así. Se escribió lo escribió Alberto Roldán, editorial CLIE. Y hay una frase que él dice que obviamente el objeto de la teología es Dios, pero también es el sujeto, ¿no? O sea, porque al final de cuentas él explica que cuando estudiamos o hacemos teología, que es el estudio de Dios,
corremos un riesgo todos de ver a Dios como un objeto, ¿no? Y de cosificarlo y de ponerle incluso adjetivos que nosotros usábamos y de limitarlo a nuestras concepciones, ¿no? Pero en ese sentido él dice, ok, pero también es un sujeto, ¿no? Hay un sujeto detrás, una persona viva, que nos ama, que quiere estar cerca de nosotros, que siempre va a ser, el sujeto siempre va a ser mayor que cualquier objeto, ¿no? No sé si me entienden la idea. Sí, Entonces, yo quisiera comentar, no sé qué a ustedes les parezca, que también cuando al hablar de la teología de la última generación, podemos hablar de teología, quizá haya gente que esté, seguramente hay gente que cree en esta teología y demás, pero siempre en el entendido que ahorita lo que vamos a platicar, pues de que vamos a hablar de la teología, más no de la gente, ¿no es cierto? O sea, que al final de cuentas, atrás siempre de una presuposición, de una corriente ideológica, habemos gente. Y bueno, si creemos en Dios, somos hijos de Él, independientemente que quizá tengamos una manera de ver las cosas o interpretarlas de otra, siempre con ese disclaimer, por así decirlo, que somos gente y que estamos en una búsqueda sincera de acercarnos a Dios, ¿no? No sé qué ustedes qué piensen al respecto antes de seguir. Claro. Sí, no podemos emitir ninguna sentencia definitivamente. Yo pienso que dentro de las filas de los seguidores conscientes o inconscientes de la teología de la última generación, hay muchos cristianos que son sinceros, por supuesto, ¿no? Que buscan a Dios, que buscan ser mejor persona, que buscan ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos ciudadanos. Me parece que esa es la lucha diaria que todos los creyentes tenemos. Así es que en ningún momento la intención de ninguna investigación, yo pienso de ningún libro que se escriba al respecto, de ninguna tesis que se investiga al respecto, es emitir una sentencia contra una persona. Como bien mencionaste, Carlos, y estoy de acuerdo contigo, en la academia, en la teología, se debaten las ideas, se debaten los argumentos, se busca sustentar una posición y si no estás de acuerdo, tú emites tu consideración, presentas tus motivos por los cuales no coincides con ese punto de vista y bueno, ahí está el asunto. Entonces, cuando lleguemos a ese grado de objetividad en el cual no nos sintamos aludidos a pesar de que alguien está diciendo algo en contra de lo que yo pienso, bueno, está hablando de lo que yo pienso, no de mi persona. Entonces, cuando lleguemos a ese grado de madurez, pues podremos entonces dialogar muchos temas que la gente considera que es tabú o que no se tocan, porque, ay, no voy a ofender a tal persona, no vaya yo a hacer sentir mal a otra persona. No es esa la intención de ningún análisis, programa o debate donde se hable asuntos desde el punto de vista académicos, porque no se habla de la persona. Yo puedo hablarte de Agustín de Hipona, de Pelagio, de muchos otros seguidores y puedo decirte en qué no concuerdo con ellos. Pero eso no significa que yo esté emitiendo un juicio y decir, es que se van a perder. O es que hicieron esto malo y ya Dios no los va a resucitar en la primera resurrección. Porque yo no soy nadie, ni tú ni nadie somos alguien para poder garantizar salvación a otra persona. Pero sí es importante señalar que en la academia se debaten ideas. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra y a veces se dan duros encontronazos los académicos a través de exposiciones, a través de libros. Se publica un libro sobre una posición y luego se publica otro libro para refutar este primer libro y luego se publica un tercer libro para refutar a estos dos libros y así se lleva la dinámica. Entonces, si partimos con esa presuposición, con ese fundamento, creo que podremos tener un buen diálogo en esta hora. Claro, antes que nada, agradecerte, Jorge, por elevar en la conversación en ese sentido y ponernos en el contexto de lo académico, ¿no? Pretendemos precisamente darle ese sentido a nuestras conversaciones aquí y explorar diferentes temas a través de estas perspectivas, pero siempre con el sumo respeto de estar tratando las ideas. Claro. Y me gustaría también señalar, cuando decía Carlos de que la teología busca estudiar a Dios sin tratarlo como objeto, sino recordar que también es un sujeto. Me gusta mencionar la frase de que realmente la teología no estudia a Dios como tal, o sea, no lo podemos tratar nunca como objeto, porque no es sensible, es decir, no podemos usar los sentidos para él. Lo que estudiamos es la revelación que Dios quiso dar sobre sí mismo
Y en ese sentido hay muchas, puede haber ciertas interpretaciones y hay ciertos elementos que pueden influir en nuestra interpretación, que es lo que decías hace un momento, ¿no? Las famosas presuposiciones. Entonces, lo que quiero decir con esto es, eh, cuando hay una posición específica, cuando hay una argumentación específica sobre la interpretación de algún aspecto de la revelación, pues buscamos los argumentos que sustenten esa posición, como bien señalabas, ¿no? Y es lo que queremos hacer aquí en esta conversación, como hemos pretendido hacerlo en otras, ¿no? Evaluar esos argumentos y a la vez mostrarle a nuestros amigos que nos ven o que nos escuchan de que hay otras personas que ven ciertas temáticas desde otras perspectivas y que tengan la oportunidad de explicar por qué lo ven de esa forma, ¿no? Así es. Excelente. Esto que acabamos de platicar, los que nos están viendo, escuchando, dense clase de teología sistemática nivel top. Excelente. Excelente, amigos. Pues seguimos, platicamos un poquito, definimos así a grosso modo presupuestos, supuestos de esta ideología, de esta teología. Tuve la oportunidad, Pastor, lo platicamos antes de empezar a grabar, de leer tu tesis de licenciatura. Y creo que la siguiente pregunta nos pudieras condensar todo lo que escribiste ahí, porque creo que lo escribiste perfectamente bien desde Agustín, Pelagio, y la pregunta es cómo nace esta teología, dónde nace, quiénes son sus exponentes, y bueno, tú sabes mejor que nadie ese tema y nos gustaría conocer eso, dónde nace, de quién nace y vamos platicando al respecto. Gracias, Carlos. Mira, la gran mayoría de los temas que generan controversia hoy en el mundo cristiano no han tenido su origen en los últimos siglos, sino que han venido desde hace muchísimos años. Como teólogos siempre casi aventamos el origen de todos nuestros problemas a la filosofía griega, porque realmente la filosofía griega nos ha metido en un montón de problemas desde el punto de vista de la teología bíblica. Porque la filosofía griega tiene un fundamento muy marcado en la capacidad de razonar de la persona. Y como dijo Daniel, tratamos de ver a Dios como un objeto de estudio, cuando Dios no puede ser sometido al método científico para poder comprobar su revelación. Entonces, yo diría que todo esto del debate de la teología de la última generación, del perfeccionismo, claro, tuvo sus inicios, yo lo considero en el siglo número 5, el siglo V, el conflicto entre la cristología de Agustín de Hipona, o Agustín, obispo de Hipona, y de Pelagio. Sin embargo, si nos remontamos todavía más para atrás, la teología de Agustín estaba basada en Platón, en la dualidad platónica, en la filosofía platónica. Entonces, Agustín mencionaba que el ser humano está completamente desprovisto de los méritos, está completamente alejado de Dios, no puede hacer lo bueno ni quiere hacer lo bueno. Y él utiliza un concepto llamado depravación total. Entonces, para Agustín, el ser humano está totalmente lejos del ideal de Dios, porque el ser humano tiene carne, tiene tendencias corruptas, tiene corrupción inherente, lo cual lo aleja del ideal de Dios. Entonces, Agustín de Hipona mira el pecado como un asunto físico, como un asunto fisiológico. Y él menciona que el pecado se transmite de generación en generación a través de las células masculinas, a través de los espermatozoides del hombre. Todos venimos de la unión de los gametos masculinos y femeninos. Todos hemos nacido de esa manera. Todos provenimos a través del mismo proceso biológico. Excepto nuestro Señor Jesucristo, que lo colocamos en un nivel distinto a los seres humanos, y excepto Adán y Eva, que ellos no fueron engendrados, ellos fueron creados. Entonces podríamos decir que todos los seres humanos de ahí en fuera hemos tenido el mismo, todos hemos sido concebidos, todos hemos sido engendrados y todos hemos pasado por el mismo proceso del desarrollo embrionario. Entonces, Agustín de Hipona veía el pecado como algo físico, algo que se transmite físicamente, algo que tiene, que hay posibilidad de poderlo percibir.
Para Agustín de Hipona, entonces, el pecado es algo físico. Todos estamos perdidos, todos nacemos con esa corrupción inherente. Entonces, hay otra persona que es su contraparte que se llamó Pelagio. Entonces, para Pelagio, que era un monje británico, Pelagio afirma, bueno, es que las personas no son en realidad malas por naturaleza. Las personas hacen lo malo por el mal ejemplo de aquellos que les rodean. En ese sentido, si una persona se aleja de las malas influencias, tiene la posibilidad de hacer lo bueno y de ser aceptado ante Dios, que como ustedes pueden escuchar es la posición opuesta a la de Agustín. Entonces, estos dos caballeros se dieron con todo durante el siglo V, el año 400. Entonces, había una disputa, se le llaman las controversias cristológicas entre Agustín y Pelagio en el siglo V. Entonces, esto tuvo su tendencia, pues Pelagio, sus seguidores, después de la muerte de Pelagio, pues continuaron con su filosofía, con su manera de concebir la naturaleza humana, y crearon lo que se llamó con el tiempo el pelagianismo, que es la corriente de pensamiento que seguía los fundamentos de Pelagio. Y por su parte, los seguidores de Agustín crearon el agustinianismo, que es justamente lo mismo. Los siglos pasaron y esto se fue infiltrando en la mentalidad de las personas, al grado de que cuando hablamos de soteriología, que es la ciencia que estudia la salvación del ser humano, cuando hablamos de soteriología son las dos posturas que dominan el espectro actual. El pelagianismo, donde el ser humano tiene un papel meritorio para lograr y alcanzar la salvación, y el agustinianismo, donde el ser humano está totalmente depravado, no puede alcanzar la salvación, pero es salvo a partir de un decreto de Dios. O sea, Dios decide quién se salva y quién se pierde. Esto derivó más adelante en la Edad Media, en la Reforma, en lo que a Calvino consolidó como la doble predestinación. Tú te salvas, no importa lo malo que hagas, tú te pierdes, no importa lo bueno que hagas. ¿Por qué? Por decreto soberano de Dios. Pero en realidad la doble predestinación no viene de Calvino, viene desde épocas de Agustín. Entonces, todo este conflicto entre Agustín y Pelagio derivó en lo que siglos después, en el siglo XIX, inclusive en el siglo XX, en el adventismo, se llegó a conocer como la teología de la última generación. Estos son los inicios históricos en el contexto general, pero bueno, todavía falta saber cómo inició en el adventismo del siglo XIX. Sí, gracias por ese viaje a la historia, ¿no? Y lo que decías hace un momento cuando explicabas la teología sistemática, rastrear el origen de las ideas. Y eso es importantísimo porque de pronto las personas creen que esto es un tema nuestro nada más, que ha sido un asunto por ahora y no ven que tienen implicaciones que incluso han llevado a otros o a pensamientos extremos de pronto, ¿no? ¿Cómo es que se filtra todas estas posiciones y llega al adventismo? ¿En qué momento y en qué temáticas influyeron? Eso es muy interesante, Daniel. Mira, a lo largo de la historia adventista han habido hitos, momentos históricos que han sido clave para la conformación doctrinal de lo que hoy llamamos el adventismo del séptimo día. Uno de esos hitos fue el Congreso de la Asociación General en 1888 en Minneapolis, Minnesota, al norte de los Estados Unidos. Esto ocurrió en el mes de octubre de ese año. Se reunieron los dirigentes de la iglesia, que en aquellos años eran unos cuantos cientos de líderes, principalmente en Estados Unidos. La obra Ultramar estaba comenzando apenas, no había mucho desarrollo aún. Y durante esa época se reunieron los dirigentes y hubo un cambio de énfasis. Antes se hablaba mucho, se enfatizaba mucho el papel de la ley en la salvación, por lo cual la tendencia adventista en soteriología era muy legalista.
se afirmaba de que Dios te perdona tus pecados cuando te entregas a Él, pero a partir de ese momento es tu obligación vivir en armonía con la ley de Dios y no pecar. El énfasis era muy legalista, pero viene Minneapolis, algunos personajes Perdón, importantes. ¿era? ¿Cómo? Perdón, ¿era? ¿Era qué? El énfasis, legalista. Sí, era. Ánimo. Entonces, vinieron algunos personajes importantísimos, como por ejemplo Alonzo Jones, Elliot J. Wagoner, William Warren Prescott, que comenzaron a presentar un mensaje basado en la justicia de Cristo. Entonces, no se trata de lo que tú puedas hacer para ser salvo, sino lo que Dios ya hizo por ti en Cristo para que seas salvo. Entonces, tomando a uno de esos personajes que mencioné, que fue Elliot J. Wagoner, después de los sucesos que acontecieron en Minneapolis, lamentablemente, y es realmente un momento histórico triste, Wagoner junto con Jones, la iglesia y el mensaje que habían defendido tanto, lamentablemente en el ocaso de su vida le dieron la espalda y ellos se alejaron de la iglesia adventista y ellos murieron alejados y fuera del adventismo. Entonces Wagoner, después de Minneapolis, él se fue a Inglaterra, estuvo varios años allá, y allá en Inglaterra Wagoner entra en contacto con la teología de un teólogo reformado escocés de nombre Edward Irving. Edward Irving había vivido unas décadas antes de Wagoner, y él había comenzado ya a considerar el asunto del perfeccionismo y de la antropología, de la soteriología antropocéntrica, y Wagoner, que ya comenzaba a dar indicios de que él estaba a favor de este concepto de que el ser humano tiene que alcanzar una norma de perfección, curiosamente dando la espalda al mensaje de salvación y justificación por la fe que él había abrazado en 1888, es cuando Wagoner comienza a dar más expresión a estas ideas, al punto de que lo convierte en su caballito de batalla. Esto fue en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Para el siglo XX, los historiadores y los especialistas en estos temas ubican a un personaje llamado Milian Laurits Andreasen, que era un teólogo danés que emigró a los Estados Unidos a inicios del siglo XX, que fue uno de los más grandes teólogos en la historia adventista, especialista en temas de expiación, de santuario, etc. Entonces, miran en Milian Laurits Andreasen el sistematizador de la teología de la última generación. Si Wagoner fue el enlace, si Wagoner es el padre de la teología de la última generación en el adventismo, bueno, Milian Laurits Andreasen es su principal promotor. Y Milian Laurits Andreasen, que fue un escritor muy prolijo, escribió varios libros sobre muy variados temas. Él comenzó a ver que los seres humanos teníamos un papel muy importante en la salvación. Y curiosamente, él agarra un argumento que escribe Elena de White y lo utiliza como su principal eje sobre el cual construir su teología propiamente de la última generación. Noten esto, Wagoner no articuló un nombre para esta corriente de pensamiento, sino fue Andreasen. Entonces, Andreasen lee un pensamiento que Elena de White escribió justamente en este libro que yo aquí tengo conmigo, Palabras de vida del Gran Maestro. En la página 47, ahí Elena de White tiene una cita que, sacada de contexto, afirma que Dios espera a que su iglesia reproduzca perfectamente su carácter para que pueda venir por ellos. Entonces, Andreasen, al intentar explicar la aparente demora de por qué Dios no ha venido, llega con esta cita y entonces razona de la siguiente manera: si Dios no ha venido es porque la iglesia todavía no ha reflejado perfectamente su carácter. Y es que comienza él a elaborar todo un andamiaje teológico
que realmente es muy denso y es muy profundo. Pero tratando de sintetizarlo, él menciona 3 cosas. Número 1, que en la cruz Jesús no derrotó a Satanás, que en la cruz la expiación no fue completa. Número 2, que Jesús tuvo una naturaleza humana con tendencias pecaminosas. Eso es pelagianismo, ya mencionábamos, que así como Jesús con tendencias pecaminosas no pecó, así los seres humanos, los seguidores, tenemos que vivir vidas perfectas, impecables. Y número 3, que en el tiempo del fin, los creyentes, antes de la segunda venida de Jesús, tienen que alcanzar este estado de perfección para que Cristo venga. Y si los creyentes no alcanzan este estado de perfección, Satanás va a derrotar a Jesús, porque Jesús depende del ser humano para venir por nosotros. Ojo, no se habla de que el ser humano pueda adelantar o retrasar la venida de Cristo a partir de su involucramiento misionero, que ese es otro tema, sino de que el ser humano no ha alcanzado el grado de madurez, de perfección, de impecabilidad que Dios necesita para demostrar que es posible vivir sin pecar. Y si el ser humano no llega a ese estado de perfección absoluta, pues Jesús no va a poder venir. Y por lo tanto, el diablo no va a ser derrotado porque no ha sido derrotado desde la cruz. Es bastante profundo la forma en la que Andreas introduce esto. Y bueno, el debate se ha desarrollado y se han escrito libros a favor, libros en contra. Y es hoy por hoy, es uno de los temas más álgidos en la teología adventista del séptimo día, al punto de que lamentablemente hay iglesias que son divididas por esta temática. Y yo considero que lo que mencionamos hace un principio, que no se trata de las personas, se trata de las ideas. Y si uno está firmemente convencido de algo, uno tiene que estar también dispuesto a someter su ideología, su pensamiento, sus percepciones a un escrutinio objetivo. Y si tú realmente crees que eso es la verdad no va a perder absolutamente nada por ser investigada a profundidad. Al contrario, va a poder brillar con mayor fuerza. El detalle es que quizá muchos se quedan con las afirmaciones subyacentes, así por encimita de la teología de la última generación, sin ir a profundidad, y por lo tanto no están dispuestos a renunciar a estas ideologías cuando se les muestra que pues no es una teología propiamente basada en la palabra de Dios. Entonces, es una historia muy interesante, a mí me fascina, me emociona cuando tengo la oportunidad de hablar de esto. Así es que así fue como se introdujo la teología de la última generación en el pensamiento teológico de la Iglesia Adventista del séptimo día. Y sigue, ¿no? Y sigue evolucionando, y Sigue. seguimos aprendiendo. Fíjate que lo comentaba yo hace ratito también, que yo tuve la oportunidad de participar justo en un curso de la última generación. No voy a decir el nombre de la página porque no le quiero dar promoción, pero fue un curso que ellos en su página de Facebook ofrecieron gratis. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, lo platicábamos también. Cada lección que íbamos avanzando en esta teología, a mí se me hacía, eso es algo muy personal, se me hacía que los argumentos que sostiene esta teología cada vez más se alejaban de la Biblia y se enfocaban en citas como aisladas de los escritos de Elena de White. Empezamos con la primera lección, recuerdo, y vi todo Biblia, y de verdad es que como que fuimos bajando el tema de la Biblia y terminó con puras citas, aisladas de escritos de Elena de White. Entonces, eso a mí me hizo ruido. Otra cosa que yo noté de eso, y corrígeme, Pastor Cavazos y Pastor Daniel, si estoy equivocado, pero a mí en lo personal, como el creer en esta teología, la neta yo digo, qué pesado y denso ha de ser para el creyente como que meterse esa carga de la salvación a uno.
No sé si ustedes lo han reflexionado, pero Claro. para mí eso es lo que la idea principal de esta teología, ¿no? Que si es así, si estoy en lo correcto, pues entonces ahí dejas a Dios de lado, ¿no? El sacrificio de Cristo, ¿dónde queda? Y en ese sentido me gustaría plantear la siguiente pregunta. Eh, por ejemplo, ¿qué pasó en 1950, pastor, en la iglesia? Sé que también es una fecha importante. Y otra pregunta que puedo meter ahí es el tema del perfeccionismo. ¿Cómo nosotros lo podemos interpretar? Porque, por ejemplo, Mateo 5:48, un versículo que se utilizaba mucho en el curso, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, que también es perfecto, algo así, si no lo estoy citando mal. Eh, ¿Qué pasó en 1950? ¿Cuál es el perfeccionismo al que nosotros debemos de buscar o el perfeccionismo bíblico? Y bueno, ya después hago más preguntas, pero empecemos por ahí. Sí, muchas gracias, Carlos. Voy a comenzar con lo segundo que mencionaste sobre Mateo 5:48, que justamente es uno de los textos más aludidos por los proponentes de la teología de la última generación. Antes, voy a corregir un término que utilizaste. Es muy diferente hablar de perfección a hablar de perfeccionismo. La perfección cristiana sí existe y le llamamos santificación, pero no es un estado de impecabilidad, no es un estado donde el ser humano ya está por encima de una realidad poslapsaria, una realidad pecaminosa. Y justamente quiero recomendar una obra del doctor Hans Larrondel que justamente lleva ese nombre, Perfección o Perfeccionismo, un estudio ético y dogmático de la perfección bíblica y del fenómeno del perfeccionismo. Es una obra erudita, es su tesis doctoral de la Universidad Libre de Ámsterdam en la década de los 70. Es un libro que tiene una profundidad bíblica, exegética y sistemática extraordinaria. Y pienso que es la mejor obra que tenemos para definir el término perfeccionismo. Mateo 5:48 en efecto utiliza la expresión sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero el término de donde deriva esta expresión perfectos es la palabra griega teleioi, que puede traducirse como maduro, completo o de manera integral, algo que ha alcanzado su pleno desarrollo. En el contexto inmediato de Mateo 5:48, entendemos que Jesús está haciendo una comparación entre los buenos y los malos, y que Dios no hace acepción de personas en cierto sentido, porque versículos antes Jesús dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Y si Dios trata con amor a aquellos aunque no le buscan, aunque le rechazan, aunque no lo reconocen como el Salvador, nosotros hemos de hacer también lo mismo. No hacer acepción de personas, sino ser bondadosos y misericordiosos. Y de hecho, el versículo que es complementario a Mateo 5:48 es Lucas capítulo 6, versículo 36. Y allí el Evangelio de Lucas no utiliza la palabra perfecto, sino dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En resumen, entonces, Mateo 5:48 no está hablando de un grado de perfección al cual debamos aspirar, porque ¿quién puede ser como Dios? Solamente Jesús es como Dios. Pero aún en nuestra esfera, que es muy diferente a la esfera en la cual se mueve Dios, hemos nosotros de buscar desarrollar las virtudes cristianas que el Espíritu Santo implanta en nosotros. Es muy diferente responder a la iniciativa divina y caminar con Dios y ser maduros como lo fue Noé, maduros como lo fue Job, que se utiliza el término hebreo para referirse a que ellos eran perfectos, que es el mismo término, pero en el idioma hebreo que el teleioi. Entonces, vemos que Noé era perfecto, pero se emborrachó. Vemos que Job era perfecto, pero también maldijo el día de su nacimiento en su desesperación. Pero a pesar de los errores que ellos pudieron haber cometido, se les llama perfectos. No porque nunca hayan pecado, sino porque su tendencia de vida era hacia el Señor. Y a pesar de que pudieron haber tenido tropiezos, ellos buscaban depender del Señor.
Ahora, sobre la pregunta primera que hiciste de la década de 1950, considero, Pastor Daniel y Carlos y amigos, que en el siglo XX no hubo una década tan, ¿cómo decirlo?, tan convulsionada como la década de 1950. Muchas cosas sucedieron en 1950. El tiempo no nos daría para hablar sobre eso. Tengo toda una clase donde explico esta década y los problemas que se suscitaron, pero voy a tratar de resumirlo de esta manera. Los adventistas éramos vistos por los evangélicos como legalistas, como una secta, porque hacíamos de Jesús un ser humano pecador, porque tenemos nuestro profeta, nuestra mensajera de Dios, porque pensábamos que éramos salvos a través de la obediencia a la ley, guardar el sábado y otras enseñanzas de la Biblia. Esa era la percepción evangélica hacia los adventistas en esa década. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Los líderes del ala conservadora evangélica en los Estados Unidos entraron en diálogo con los líderes adventistas, interesados y curiosos en saber cuáles eran sus creencias. Y un erudito de la época de nombre Walter Martin se reunió con líderes adventistas en las oficinas mundiales de la iglesia, que en ese entonces estaban en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, y para tratar de colocar sus inquietudes sobre la mesa, entrega un documento con más de 40 preguntas, donde se trataba o se le daba la oportunidad a los adventistas de que las respondieran. Preguntas sobre la marca de la bestia, la identidad del arcángel Miguel, el papel de Elena de White en la teología adventista, el día de reposo, preguntas sobre la naturaleza humana de Cristo y preguntas de muy variados tipos. Entonces, a partir de esas preguntas, los líderes adventistas, te puedo citar algunos, Leroy Edwin Froome, Roy Alan Anderson, Walter Ray, T.E. Unruh y otros más, comenzaron a trabajar las respuestas de esas preguntas. Edward Heppenstall y muchos más. Y se produjo un libro, Carlos, en 1957. Y ese libro que se publica como resultado de los diálogos que se tuvieron con los evangélicos en los Estados Unidos y en respuesta a esas preguntas, ha sido el libro más controversial en la historia del adventismo. Ha sido el libro que ha traído a flote, que ha sacado a relucir una área en la cual los adventistas no están de acuerdo, que es el asunto de la salvación, la expiación y la naturaleza humana de Cristo. Y ese libro lo tengo aquí en mis manos. En español lleva por título Los Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina. Este libro es fundamental para conocer la teología adventista. Que ya no lo venden, ¿verdad? Pues no lo venden no porque la iglesia esté ocultándolo, sino porque se acaban los tirajes. Simple y sencillamente se acaban los tirajes y cuando la iglesia vea la necesidad de producir más, va a producir más. Pero está disponible, lo pueden comprar en inglés, lo pueden comprar en español. Creo inclusive que está por ahí circulando en internet, no estoy seguro. Pero el punto es que este libro... Puedo confirmar que sí. Bueno, ya Daniel ya lo descargó, dice. Entonces, este libro, amigos, trajo una nivelación, digamos, trajo equilibrio a todos esos dimes y diretes que cundían tanto en el adventismo como fuera del adventismo. Y este libro, de manera magistral, fundamentado en la Biblia y con profunda evidencia teológica e histórica, presenta la postura, corrige más bien la postura que se había estado enseñando dentro del adventismo, de que Cristo Jesús tenía tendencias pecaminosas, de que éramos salvos por guardar la ley. Entonces, lo que hace este libro es decir, es que eso que se estuvo promoviendo mucho tiempo antes no es la verdad. Y en cierto sentido, la iglesia comulgaba con estas posiciones. Pero hay que entender una cosa, Carlos.
la Biblia habla de que la luz, de que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Así es la teología. La teología va desarrollándose de poco a más. Proverbios 4:18 es la cita que acabo de mencionar. Entonces, en un principio nuestros pioneros adventistas no tenían un conocimiento pleno de la verdad. No guardaban el sábado, creían que Jesús era un ser creado, eran arrianos, consumían carnes inmundas, y muchos otros errores, podríamos decir. Pero con el tiempo, a partir del estudio de la Biblia, fueron incorporando estos temas en su cuerpo doctrinal. Y uno de los momentos más importantes fue justamente la publicación de este libro, en 1957, donde se afirma categóricamente que Jesús tuvo una naturaleza humana afectada por el pecado, pero tuvo una naturaleza moral no afectada por el pecado. Es decir, Jesús fue afectado por el pecado, pero no fue infectado por el pecado. En la cruz, Jesús hizo una expiación completa, pero no ha sido completada porque todavía tiene que interceder por su pueblo en el santuario celestial. Es decir, Jesús vivió las consecuencias del pecado en su cuerpo, estaba sujeto al dolor, sujeto al cansancio, estuvo sujeto al padecimiento, al sufrimiento, etcétera, las consecuencias del pecado, pero no tuvo las tendencias hacia el pecado. Porque si por un momento pensáramos que Jesús tuvo tendencias pecaminosas, eso lo hubiera hecho necesitar a un Salvador. ¿Y quién hubiera sido el Salvador de Cristo? Si Él era el Salvador. En ese sentido, la Biblia afirma en muchas partes, en Romanos, en Hebreos, en Filipenses, que Jesús no fue en su encarnación hecho igual al hombre. Fue semejante al ser humano, porque evidentemente tenía que haber algo distinto en Él para que nos pudiera ofrecer algo que el ser humano no tenía, que eran los méritos, la justicia, ¿de acuerdo? La salvación. En ese sentido, en 1957, en noviembre de 1957, se publica libro que realmente ha antes traído... que avances con la publicación, perdón. Sí. Solo preguntarte, antes que abandones el tema de la naturaleza de Cristo, que es muy interesante, la Biblia utiliza un término, ¿no?, para hablar de Jesús como el unigénito o el único en su clase, ¿no?, el monogenes. Sí. Pero ¿qué implicaciones tendría si uno acepta la idea de que efectivamente, además de la salvación, de que efectivamente Jesús hubiese adquirido una naturaleza espiritual pecaminosa, es decir, manchada o infectada por el pecado? ¿Qué problemas acarrea esa idea? Pues para empezar, Daniel y amigos, esto iría en contra de muchos textos bíblicos donde se afirman que Jesús no tenía nada que ver con Satanás. De hecho, él afirma en San Juan, creo que es capítulo 14, Jesús dice, viene el príncipe de este mundo y no tiene nada que ver conmigo. Es decir, esa era una sentencia de victoria al decir, el diablo conmigo no puede demandarme absolutamente nada, porque yo no tengo esa tendencia hacia el pecado. Lucas capítulo 1 afirma que Jesús iba a ser el santo ser que iba a nacer. En ese sentido, Jesús estuvo consciente de que él era semejante a los hombres, pero igual a Dios. Entonces, el término que tú mencionas, que Jesús era el unigénito, que esa es una traducción un poco pobre del término griego monogenes, implica que Jesús era el único en su especie, el único que llegó a ser, no que fue engendrado, el único que llegó a ser. Porque en ese sentido en Jesús se mezclaron las dos naturalezas. La naturaleza divina, que Jesús nunca dejó de ser Dios, aunque se vació a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2, la teoría de la kenosis, se despojó a sí mismo. Él nunca perdió sus atributos divinos, únicamente los vedó. Él se revistió de la humanidad. Entonces Jesús era Dios, pero hecho hombre. Aquel verbo, dice Juan 1:14, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces pensar que Jesús tenía una naturaleza con tendencias al pecado es rebajar la obra de mediación, la obra de expiación
que Jesús vino a hacer en la cruz y que continúa haciendo en el santuario celestial. Y yo entiendo, en algún sentido, yo entiendo que queremos hacer a Jesús lo más parecido a nosotros. Porque pensamos, si Jesús no tenía tendencias al pecado, ¿cómo puede Él ser mi intercesor? ¿Cómo Él puede entenderme cuando yo soy tentado? Es que hay que entender una cosa, para ser tentado no se ocupa ser un ser con tendencias pecaminosas. La tentación opera a nivel de la mente. La tentación es el que tú tengas la capacidad de hacer algo que sabes que no debes hacer. Jesús fue tentado, dice Hebreos capítulo 4, pero no tuvo pecado, no pecó. ¿Por qué no pecó? No porque él decidió no pecar, sino porque él no tenía tendencias pecaminosas, porque él vino como el segundo Adán para resarcir el daño que Adán había ocasionado al rebelarse contra el Padre. Entonces, todos los seres humanos que hemos sido infectados por el pecado, dice Romanos 5:12, el pecado ha pasado a todos, no de manera fisiológica, como señalaba Agustín, sino de manera espiritual. Todos tenemos tendencias pecaminosas, y eso lo vemos en los niños. Los niños tienen tendencias pecaminosas, son egoístas, quieren la atención solamente para ellos, y yo lo veo en mi bebé. Mi bebé, si no le satisfago sus necesidades al momento, él busca en toda manera el llamar mi atención, de mi esposa, etc. Nacemos con tendencias al pecado, pero una tendencia pecaminosa es aquella que hace que nosotros cometamos pecado, pecados conscientes y pecados inconscientes. En ese sentido, Jesús, si hubiese tenido tendencia pecaminosa, hubiese sido un pecador, porque se es pecador no solamente por lo malo que se hace, se es pecador por lo bueno que se deja de hacer, se es pecador al ceder a la duda, se es pecador cuando cometes injusticia, se es pecador cuando albergas pensamientos impuros, se es pecador cuando tienes una emoción como la ira descontrolada y llamas a tu hermano fatuo, insensato, ya cometiste pecado de homicidio, dice Juan. Entonces, el pecado es mucho más que lo malo que se hace. El pecado es algo dentro del corazón, una tendencia. Y me encanta cómo Jeremías lo presenta, Jeremías 2:22, él dice que así como el leopardo no puede mudar su piel, así como el leopardo no puede mudar sus manchas o el etíope no puede mudar su piel, así nosotros no podemos hacer el bien si estamos habituados a hacer el mal. Y no es un punto de vista derrotista. No es decir, porque soy pecador, tengo que pecar. No. Ahí viene el asunto de la santificación. Pero ojo con esto, somos llamados a no dejarnos dominar por el pecado consciente, el pecado que sabemos que estamos cometiendo, porque es muy diferente cuando nosotros buscamos el pecado, disfrutamos el pecado, perseveramos en el pecado sabiendo que es malo, a cuando nosotros fallamos en nuestro intento de hacer algo bueno, cuando nuestras fuerzas no nos dan para cumplir la voluntad de Dios, cuando por efecto de nuestra naturaleza erramos la voluntad de Dios. Cuando un pecado inconsciente se comete, ahí está la misericordia de Dios. Cuando un pecado consciente se comete y nos arrepentimos de él, ahí está la misericordia de Dios. Entonces, creo firmemente, amigos, para terminar este punto, que el ser humano no puede dejar de ser pecador, porque el pecado es algo que está dentro de nosotros, no es algo a lo cual podamos acceder. El Padre Nuestro nos enseña a orar al Padre diciendo, perdónanos. Y si nos perdona Dios es porque hemos hecho cosas malas. Y la glorificación, que es el momento en el cual nuestra naturaleza será transformada, va a ocurrir únicamente cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Es decir, Dios no pide perfección absoluta de sus hijos, sino un sentido de lealtad, un sentido de amor y de dependencia, al grado de que dejemos a Él obrar en nuestro corazón la obra de santificación, que es ir
de más a menos en el pecado consciente. Gracias, Jorge, por tu explicación bastante abundante, yo creo, con muchos elementos teológicos muy, muy profundos. Hay dos cositas que quiero rescatar antes de hacerte la siguiente pregunta de lo que mencionabas. Uno de ellos es el papel de Cristo en la salvación. Es decir, cuando Él nos dice, cuando nosotros intentamos decir, ok, Jesús es mi ejemplo, yo tengo que hacer lo que Jesús hizo, se nos olvida muchas veces de que su misión tenía implicaciones mucho más profundas, mucho más universales de lo que cualquier ser humano puede hacer. Entonces, eso demanda que también su propia naturaleza haya sido única, como efectivamente el texto señala, ¿no? Que fue hijo de María, o sea, 100% humano, pero también hijo del Espíritu Santo, ¿no? 100% también divino. Entonces, es decir, su misión demandaba también una naturaleza muy, muy particular, muy específica, que no podemos simplemente rebajar y decir tenía tendencia, ¿no? Y por otro lado, el concepto del segundo Adán que mencionabas, de que Jesús viene a completar, no a completar, sino a vindicar a Dios donde Adán fue derrotado, ¿no? Yes. Vindicar el carácter de Dios donde Adán pues perdió la batalla. Y a la vez es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, ¿no? Vendrá un descendiente de la mujer para aplastar la cabeza, es retomar y arrebatar a Satanás lo que Adán perdió por sus propias decisiones. Y lo otro que mencionabas sobre el concepto del pecado, ¿no? En Gálatas capítulo número 5, versículo 18 en adelante, pues señala que no cedamos, que no alimentemos los deseos de la carne, ¿no? Y entonces conecta los actos pecaminosos con un deseo interno, ¿no? Porque dice, la lucha es del espíritu es contra la de la La carne. Es carne. decir, es como si un agente externo, como si nosotros necesitamos un agente externo, que es el Espíritu Santo, para luchar contra algo que está en nuestro interior, que es la naturaleza carnal, le llama Pablo, ¿no? Y habla ya después entonces de los actos, de las manifestaciones de los deseos de la carne, ¿no? Entonces, es decir, no es simplemente el acto, sino que dentro de nosotros hay una manifestación que la única forma de contrarrestarla es ceder a los deseos del espíritu y permitir que un agente externo a nosotros tenga el control. Ahora bien, este tipo de textos bíblicos y este tipo de implicaciones teológicas que tienen todas estas ideas que hemos comentado, ha llevado a partidarios de la teología de la última generación, pues a no estar en un solo bloque, ¿no? Es decir, ellos tienen como que varias ramificaciones, vamos a decir así. No sé si tienes información y nos pudieras ilustrar un poco sobre si hay ramas dentro de la teología de la última generación o qué modificaciones se han podido observar relacionado con la teología de la última generación. Claro, yo pienso que como todas las ideas van madurando a lo largo del tiempo y posterior a su surgimiento, a lo mejor distan un poco de cómo fueron concebidas originalmente. Entonces, lo que hizo Andreasen es que Andreasen limitó y negó la expiación en la cruz tal cual la Biblia afirma que Cristo gritó victorioso consumado es. Ese grito de victoria es justamente de que lo que ya se iba a hacer ya se hizo. Entonces ya no hay más que hacer. Y el hecho de que Jesucristo, después de su resurrección, apareciera ahora sin un cuerpo limitado al espacio y al tiempo, porque entraba a la casa sin tener que abrirle la puerta. Ese cuerpo glorificado de Cristo es evidencia de que su sacrificio fue aceptado por el Padre y por lo tanto se había llevado a cabo una etapa de la salvación que era muy importante, que era el pago por nuestros pecados. Ahora, en la cruz, Jesús comprobó y demostró tener los méritos para ser nuestro Salvador. Pero el ser humano no se beneficia de la cruz de Cristo a no ser por la intercesión de Cristo. Lo que ganó en la cruz va a aplicarlo a los creyentes durante su intercesión en el santuario celestial. Entonces, así es como comenzó la teología de la última generación, diciendo que la expiación no había terminado en la cruz, diciendo que era necesario que los creyentes del tiempo del fin vindicaran el carácter del Padre, diciendo que Jesús tenía naturaleza pecaminosa, diciendo que es necesario que el hombre llegue a un estado de perfección. Hoy día los partidarios de la teología de la última generación, que te puedo mencionar algunos,
Dennis Prevey, Larry Kirkpatrick, Esteban Bohr y otros que son más conocidos inclusive. Quizá no hacen tanto ya el énfasis como lo hacía Andreas al punto de decir, es que en la cruz Jesús no vindicó el carácter del Padre, es que en la cruz no es que Jesús no haya derrotado a Satanás. Eso quizá lo ponen de lado, ¿sabes? Ellos enfatizan mucho más el asunto de la perfección, llegar a un punto en el cual tengamos nosotros que vivir sin pecado. Ahora, es posible vivir sin pecar conscientemente, pero de ahí a dejar de ser pecadores, de ahí a dejar de pecar, ya dije que el pecado no es solamente lo malo que hacemos. Cuando yo voy manejando y tuve mi relación con Dios en la mañana, mi culto, mi oración, pero voy manejando y ¡pum!, de pronto se me cruza alguien en el camino. A todos nos sale esa naturaleza de poderle reclamar y de tocar el claxon y de enojarnos. Cuando nos suceden cosas malas, a veces no reaccionamos de la manera adecuada. Todos batallamos con un carácter, todos estamos en un proceso de crecimiento, de madurez. Entonces, no pecamos únicamente por lo malo que hacemos. El pecado es mucho más complejo que un acto. El pecado es mucho más intrínseco que una sola acción. El pecado tiene que ver con un estado, con una relación rota, con un amor mal colocado. El pecado es mucho más denso que solamente un acto. Y quisiera precisar algo, pastor, que mencionabas, y voy a hacerlo leyendo o refiriéndome a la creencia número 4 de los adventistas del séptimo día. Entonces, pienso que si queremos conocer la teología de la iglesia, pues leamos en qué cree la iglesia. Y la iglesia ha votado 28 declaraciones que reflejan la postura teológica de la denominación. Entonces, lo interesante es que estas 28 declaraciones están basadas en muchos textos bíblicos. Entonces, uno los puede encontrar en internet, puede descargar el libro, puede leerlo, pero quiero leer la declaración de las 28 creencias, la creencia número 4, que habla acerca de Dios el Hijo, y quiero hacer referencia a algo muy interesante. Dice el texto, Dios el Hijo eterno se encarnó como Jesucristo. Por medio de él se crearon todas las cosas. Es decir, Jesús no comenzó a existir en Belén, Jesús nunca tuvo un comienzo. A través de él se crearon todas las cosas, se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. De aquí viene la parte que quiero destacar. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó también a ser verdaderamente humano. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Es decir, si hacemos nosotros a Jesús como un ser humano, él tiene que tener tendencias pecaminosas, porque si no, no fuera como nosotros. Por eso esta declaración evita decir que Jesús era 100% como el hombre, porque Jesús no podía ser 100% como el ser humano. El texto o la declaración dice que Jesús fue verdaderamente humano. Es decir, no podías tú ver a Jesús y decir, es que tú no eres un ser humano. No, tú veías en Jesús a un verdadero ser humano, con debilidades inocentes, con afecciones por el pecado, se cansaba, tenía dolores, tenía sufrimiento, etcétera. Pero tenía que haber algo distinto en Jesús para que fuese nuestro suficiente Salvador. Tenía que poder ofrecer algo que el ser humano no tenía. Y ese algo que Jesús tenía para ofrecer, que el ser humano no poseía, era una vida sin tendencia al pecado. Los únicos dos seres que no han tenido tendencia al pecado fueron Adán y Eva. Pero ellos se corrompieron por la rebelión y la desobediencia. Y a partir de eso, pues viene toda la historia trágica de sufrimiento en el mundo. Entonces, para que Jesús ganara la batalla donde Adán perdió, tenía que venir, como mencionábamos, como el segundo Adán y vindicar el carácter del Padre
en la cruz y continuar su obra de expiación en el santuario celestial. En ese sentido, sí hay variaciones, hay distintos matices de la teología de la última generación. Tendríamos que dedicar varias horas a hablar de esto para explorar cada uno de ellos, pero en síntesis y de manera muy breve, hay algo que se llama adventismo histórico, que es una corriente de pensamiento, una tendencia dentro del adventismo que afirma que tenemos que volver a las raíces históricas del adventismo, tenemos que volver a creer lo que los pioneros creían, tenemos que regresar a las sendas antiguas. Es una frase que se escucha por muchas partes. En cierto sentido, es verdad, hay que vivir con la pasión con la que vivieron los pioneros, hay que entregarnos a la obra como lo hicieron los pioneros al punto de dar todo por la predicación del evangelio, sí. Pero en cuanto a teología, no estábamos mejor antes que ahora. Ya mencionamos que la teología va desarrollándose de manera gradual y sistemática como la luz de la aurora. Entonces, regresar a las sendas antiguas, teológicamente hablando, hace referencia a negar muchas enseñanzas que hoy conocemos. La Trinidad, por ejemplo, la plena divinidad de Jesús, el sábado como día de reposo y muchas otras más. La puerta cerrada, ¿no? Que creo que sería Sí, un ejemplo exactamente, muy la teología de la interesante. puerta cerrada. El hecho de decir, ya nadie se va a salvar, porque Ajá. ya la salvación ya se cerró. En Oye, eso, 1844, ¿no? ¿para qué tendríamos razón para predicar si ya la salvación se cerró? Entonces, creo firmemente que Dios ha ido llevando a su iglesia en una madurez. Sin duda alguna nos falta. Probablemente Dios dé más luz a su pueblo y después sean 29 creencias, 30 creencias, etc. Por eso el adventismo no tiene un credo. Nuestro credo es la palabra de Dios. Las creencias son la expresión pública de la fe que en este momento tiene la iglesia en conjunto. Pero no se limita a que sean 28, antes eran 27. Y originalmente eran como 16, 18. Y han ido aumentando con el paso del tiempo. Entonces, para ya terminar esta intervención, sí creo que ha habido diferentes matices o énfasis de la teología de la última generación. Tal vez ya no se habla como habló Andreasen, tal vez ya la gente no afirma lo que afirmó Andreasen, que a mi parecer fue muy, ¿cómo decir? Muy temerario llegar a hacer ese tipo de afirmaciones. Me encantaría leerles algunos trozos, pero creo que el tiempo no nos va a dar. Pero puedo decirles que en el libro El santuario y su servicio de Emilian Lauritz Andreasen, el penúltimo capítulo justamente se llama así, La última generación. Y ahí él desarrolla de manera profunda sus ideas con respecto a la naturaleza pecaminosa de Jesús, a la soteriología antropocéntrica, a una expiación en 3 fases. Bueno, esto de la expiación lo aborda más en su libro The Book of Hebrews, el libro de Hebreos, el comentario que él hace del epístola a los Hebreos. Pero creo que para conocer bien lo que Andreasen creía sobre la teología de la última generación, hay que leer ese capítulo. Hoy día ya no se habla así, pero hay muchas tendencias que dan continuidad a lo que Andreasen, a las ideas que Andreasen presentaba. Pues qué tantas cosas. Y ya se nos fue 1:13, ¿eh? Se fue y yo creo que hay que hacer una segunda parte porque hay muchas cosas que podemos hablar, pero básicamente creo que ese es el meollo del asunto, ¿no, amigos? Creo que esta teología va o apunta mucho al tema de la naturaleza humana de Cristo, digamos por resumirlo, ¿no? Si es prelapsaria, poslapsaria, y como ya lo preguntaba Pastor Daniel y comentabas, Pastor Cavazos, pues qué implicaciones tiene eso, ¿no? Yo también creo lo que tú comentas, Pastor, y de hecho creo que lo platicamos ahí en tu cubículo una vez por algún comentario que puse ahí en un grupo y que me dijiste, oye, a ver, ¿qué te refieres? Yo tengo una mirada, por así decirlo, ortodoxa a ese tema de la naturaleza humana de Jesús. Yo soy fiel creyente, por ejemplo, que él no podía pecar.
para mí el hecho de decir, Voy a regañar otra vez tu maestro. Sí, ya me está haciendo ruido esa frase otra vez. Estoy abriendo este tema para dar la segunda parte, pues por eso estoy tirando. Eso es lo que decía con Carlos en las clases, perdón Carlos que te interrumpa, que en teología sistemática el problema del lenguaje es muy interesante, o sea, tienes que como ser preciso, porque lo que dices, o sea, te tira para todos lados, ¿no? Ya me brincó ahí algo que dijiste. Justifico mi idea y la tiro para la segunda parte. Dale. Porque para mí el hecho de decir que Jesús tenía tendencias o incluso llegar a pensar que podía, es asegurar que la primera persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad también, porque son lo mismo. Digamos, puede ser un poco ortodoxo, pero bueno, para mí encuentro lógica en esa parte, decir, ¿sabes qué? Jesús no podía ni siquiera pecar porque Jesús es Dios. Y decir que Jesús podía, es decir, que Dios podía y que el Espíritu Santo puede o podía. Lo estoy tirando nada más ahí para una segunda parte. Sí, tendremos que analizar. Bueno, termino mi idea. La gente dice, entonces, no sigas, ¿por qué? Por favor, no sigas. ¿Por qué lo tentaron? Si no podía, ¿por qué lo tentaron? ¿Qué encuentro yo en eso? El diablo lo tentó porque, como dice un teólogo moderno, ¿no? Creo que es Millard Erickson en su teología sistemática, me suena lógico lo que él dice. Dice, como humano Jesús debía ser tentado por ser humano, porque todos los humanos son tentados, ¿no? Pero como Dios no podía pecar. Pues una simulación, ¿no? ¿Perdón? Sería una simulación, o sea, simuló que lo tentaron, pero realmente no había posibilidad. O sea, sí lo tentaron, el tema nada más es que ¿por qué lo tienta? Porque el diablo opera en lo absurdo. En la misma lógica del diablo de querer derrotar a Dios en el cielo, es la misma lógica que el diablo aplica queriendo tentar a Jesús creyendo que va a caer, ¿no? Pero digamos, como humano Jesús no se ausentó de ser tentado, por eso él entiende nuestras tentaciones, entiende lo que nosotros pasamos, pero como Dios, él no podía pecar. Y lo estoy tirando ahí porque sé que esto es un tema delicado, sé que nos va a dar mucho tema. O poder dormir ya. Que nuestros amigos nos sintonicen la próxima para atender eso, porque hay mucho que decir. Y estoy jugando un poquito como el abogado del diablo aquí con la siguiente pregunta ya para ir concluyendo. Un argumento que se utilizaba mucho en este curso que asistí yo de la teología de la última generación es, la naturaleza prelapsaria, poslapsaria, ¿no? Se dice que Adán, cuando fue creado en un entorno perfecto, ¿sí? Entonces, ellos dicen, aún en ese entorno perfecto, creado directamente por Dios, él pecó. Él tuvo eso. Entonces, como él, incluso creado directamente de Dios, él pudo pecar, así mismo Jesús tuvo esa oportunidad. Solamente que él no lo hizo porque no quiso. Entonces se utiliza mucho eso y para jugar el abogado del diablo preguntaría yo, ¿cómo podemos entender eso? O sea, si Jesús es el segundo Adán, por así decirlo, y si Adán fue creado en un entorno perfecto y aún así pudo pecar, y incluso la misma definición de prelapsaria y poslapsaria es antes de la caída y después de la caída, si Adán fue antes de la caída y pecó, pues Jesús también pudo haberlo hecho, ¿no? Entonces, la teología de la última generación dice, sí, en efecto, pudo haberlo hecho, pero no lo hizo por sus méritos, ¿no? Y así nosotros también lo podemos vencer. Última pregunta, si quieren, de mi parte, para ir cerrando, es ¿cómo entendemos ese argumento? O no sé si ustedes lo han escuchado y qué respuestas o ideas tienen al respecto. Sí, yo creo que todo está, Carlos, en lo que mencionabas de que Jesús, es decir, si Jesús fue tentado y podía pecar, también podía pecar el Padre y el Espíritu Santo. Creo que el error en esa frase está en olvidar que Jesús vivió o tuvo una experiencia que el Padre y el Espíritu no han tenido, que fue la encarnación. Aunque Pablo dice en Colosenses 2:9 que en Jesús habitó corporalmente la plenitud de la deidad, él fue el segundo miembro de la deidad, el que se encarnó. Entonces,
Yo pienso y creo que para que una persona peque no necesita tener tendencia pecaminosa, sino necesita ser moralmente libre para poder tomar una decisión. Porque pensemos en Lucifer. Lucifer pecó, dice Isaías 14 y Ezequiel 28, cuando se llenó su corazón de orgullo, de vanidad, de egoísmo. Él pecó y fue echado del santo monte de Dios. Ahora veamos el caso de Adán y Eva. Ellos fueron creados a la imagen de Dios, plenamente. La imagen de Dios implica las capacidades morales, espirituales, cognitivas, emocionales y otra más por ahí que se me escapa. Entonces, Adán y Eva pecaron sin tener tendencia pecaminosa porque eran agentes moralmente libres. Y ellos decidieron creerle a la serpiente en lugar de a Dios. Entonces, a diferencia de Adán y de Eva, que no tenían afecciones por el pecado, Jesucristo, que también era un ser moral, pero que tenía un cuerpo debilitado por el pecado, era independiente. Es decir, él pudo haber tomado decisiones que lo desviaran de la ruta hacia el Calvario. Él mismo oró en el Getsemaní la noche previa: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús tenía anhelos y como ser humano Jesús rehuía el sacrificio, pero de decir que Jesús podía pecar a decir que Jesús tuvo tendencias pecaminosas, creo que hay un mar de diferencia. Entonces, sin duda, creo que tendríamos que ahondar más en esto. Voy a dar oportunidad para que Daniel comente un poquito más sobre esto, pero hay que apuntar esta pregunta porque nos da para hablar mucho más. No voy a poder dormir, la verdad, Carlos. No. Mira, No se asustan, yo amigos. yo lo entiendo de esta forma, ¿no? Juan precisamente dedica su primer capítulo del Evangelio para señalar o sea, las palabras que utiliza en el griego propiamente, que también se traducen en el español bastante bien, quiere enfatizar que Jesús vino en carne, es lo que dice. Y básicamente lo que está diciendo él fue ser humano, ¿no? Yo sé que a lo mejor la palabra 100% humano puede causar también ruido, ¿no? Pero es lo que Juan está tratando de decir. Es decir, tú no puedes decir que Jesús no fue humano, o sea, fue 100% humano. Ahora, la pregunta sería, ¿qué naturaleza humana tenía? ¿La naturaleza humana de Adán después de la caída o la naturaleza de Adán antes de la caída? Bueno, para que pueda ser nuestro Salvador, él necesita haber tenido la naturaleza humana antes de la caída, porque si él ya hubiese adquirido algún pecado, pues ya no puede ser nuestro Salvador, ya no es el ser santo y no puede ser el segundo Adán, etcétera, etcétera. Ahora, la obra de Jesús es muy única, ¿ok? Y hay muchos elementos en medio de ella que lo hacen un ser único, que no experimentó el resto de la deidad, como bien ya señalaba Jorge, ¿no? Entonces no podemos hacer esto, extenderlo al resto de la Trinidad. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús es muy, muy particular. Ahora, estamos hablando de un tema que no vamos a poder entenderlo al 100%. Elena G. de White dice que va a ser nuestra ciencia y nuestra canción por la eternidad, porque hay dos misterios importantes aquí. ¿Qué fue la encarnación? Y fue un tema de debate en la historia por muchos siglos, es decir, cómo estas dos naturalezas se combinan, la naturaleza divina, como decía Jorge, ¿no? Citando a Colosenses, en él habita la sustancia, Jesús es la sustancia misma de la deidad, o sea, échate esa. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo pudo habitar eso en la humanidad? O sea, cómo la humanidad de Jesús, la parte carnal, puede atrapar la divinidad. O sea, es un asunto que vuela la cabeza, ¿no? Pero en términos de salvación, requería que él fuera un ser santo, sí, que retomara el camino donde Adán pecó, sí, como agente moral libre antes de la caída, claro, pero también tiene que ser más que simplemente un ser humano para poder salvarnos, ¿no? Es decir, tiene que ser Dios como para poder que su vida misma represente la salvación de todos los demás, ¿no? Pero, y por lo mismo, vuelvo a tirar lo mismo. De acuerdo con eso. Pero como es Dios, no podía. Yo creo que nos está No. tentando, Carlos. Sí. No, yo pienso que durante su vida humana fue básicamente guiado por el Espíritu Santo, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, él nunca utilizó su divinidad durante su ministerio, ¿ok? Porque sí. Bueno, yo considero
que, como algunos autores también suponen, que la persona de Jesús, o sea, que en la persona de Jesús siempre estaban activas las dos naturalezas. Es decir, algunos autores suponen que no se puede como decir, bueno, Jesús tenía hambre, ok, solamente estaba activa la parte humana y la divina estaba apagada. Entonces, me hace lógica verlo así y por lo mismo digo lo que digo. Digo, esto es nomás para jugar abogado del diablo No, es que Jesús ni dijo, debatir. mayores cosas que yo haréis. Ujú. Entonces, si es posible hacer mayores cosas que las que él hizo, como resucitar, convertir el agua en vino, esos milagros, por ejemplo, Ujú. ¿qué justificación tenemos nosotros para decir si podemos o no podemos? Bueno, porque la obra de Jesús no fue su divinidad, o sea, no fue en su divinidad, sino fue por la obra del Espíritu Santo. Por eso se puede reconocer que el ministerio de Jesús no solamente fue el ministerio de la divinidad, sino el ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesús. La tentación de Mateo 4 es que él deje de depender del ministerio del Espíritu Santo y dependa de sí mismo para poder entonces probar que es el Hijo de Dios, entre comillas. Pero en ese caso, él ya corre con ventaja, ya no tiene sentido su ministerio, es decir, ¿cómo puede ser el segundo Adán si él es divino, si él hizo los actos divinos y no siguió el camino de Adán? ¿Me explico? Yo creo que lo que mencionó Daniel al principio es cierto de que es un misterio, ¿no? En teología llamamos a esto la unión hipostática, cómo el ser divino se hizo hombre. Es realmente, Pablo dice, el misterio de la piedad, cómo se encarnó Jesucristo. Pero creo que hay suficiente evidencia bíblica y revelación en el espíritu de profecía, pero principalmente partamos de la Biblia como nuestra fuente primaria de verdad. Hay suficiente evidencia bíblica para poder atar ciertos cabos que están sueltos, como por ejemplo, qué tipo de naturaleza humana tenía Jesús. Entonces, ¿vamos a cortarle ya o vamos a seguir? Porque si le seguimos, me aviento mis Yo creo a argumentos. la y media. Si Sí, no, no, yo Y tú creo eres que nuestro vamos a invitado, parar. así que no te cortamos a ti. Mejor vamos a Yo ya parar me callo. y guardo mis igual. argumentos para la siguiente. Pero realmente es un tema es un tema fascinante. Creo que hay que estudiarlo, no con la intención de tener quizá la última palabra, porque sería muy atrevido de nosotros decir es que esto es así porque así es. Tampoco hay que ser ambiguos en nuestra postura. Yo puedo sustentar con la Biblia porque creo lo que creo y creo que eso es verdad. ¿Por qué? Porque así lo leo en las escrituras. Y sin embargo, puede ser que alguien tenga otra postura y creo que hay riqueza en el diálogo y en el compartir las opiniones cuando lo hacemos con sinceridad. Cuando lo hacemos con sinceridad, a mí no me gusta debatir sobre temas bíblicos porque creo que un debate no busca construir, sino destruir. Entonces, el debate enriquece en ciertos sentidos, pero siempre tiene que haber un perdedor. Entonces, me parece que en los temas bíblicos es mejor compartir. Tú compartes, él comparte, compartimos y aprendemos y cada quien se va con su aprendizaje. Y si yo estoy mal y el Espíritu Santo me habla a través de lo que tú me estás diciendo, Él va a hacer su obra de concientización en mí de manera silenciosa, personal, interna, etc. Entonces, por eso me parece que es mejor hablar y compartir que debatir. Y en este asunto de la naturaleza humana de Jesús, creo que hay mucha tela de donde cortar. Y me parece que, pues primeramente felicitarte, Carlos, por la idea del podcast, a Daniel también, y agradecerles por la invitación, y si en algún momento consideran que soy digno de una segunda invitación, pues yo soy materia dispuesta, me encantaría seguir platicando con ustedes. No, hombre, gracias. Y sí, como bien comentas, y creo que, pues, digo, el Pastor Daniel y un servidor, pues tenemos la confianza, ¿no? Y cotorreamos así. Y sí, o sea, básicamente mi postura es aprender. Y sí, como bien dices, no pretendemos tener la verdad. Yo quizá no tengo tanto conocimiento, estoy aprendiendo, ni tanta madurez al hablar, incluso, eso es algo que admiro de ustedes. Pero me encanta aprender. Y este tema justamente de la naturaleza de Cristo, creo que es el tema que más me apasiona, por lo menos a mí, de la teología, la naturaleza humana de Jesús. Porque creo que como que para mí eso es clave para poder entender la salvación e incluso para poder vivir tu cristianismo. Dependiendo cómo veas a Jesús, es cómo vas a vivir tú, ¿no? Y lo platicábamos. Entonces, no, a mí me encanta y les propongo una segunda parte donde
podemos no debatir, sino compartir ideas, porque, pues, no sé, creo que eso ha sido algo muy constructivo, esto que han platicado. Estoy aprendiendo. Yo, por ejemplo, ahorita que decía, no podía pecar, me gustó la parte que dijo el pastor Cavazos de decir, no es lo mismo decir eso a no tenía tendencias, me quedo con eso para estudiarlo más al respecto. Y bueno, no sé, ¿no? Pero gracias ahí. Esto lo estamos haciendo, amigos, para que esto se prenda y nos sintonicen en la siguiente ocasión. Esto está todo planeado. ¿Sí o no, Pastor Dani? Bueno, pues tú eres el experto en las redes sociales. Carlos, gracias también por tomar la iniciativa. Pastor Jorge, por acompañarnos. Un gusto. Es un tema apasionante. No debatir, sino dialogar teología, como bien decías. Conversar sobre estas temáticas siempre enriquece y nos gusta porque es nuestra fe, ¿no? Es lo que creemos, es lo que hemos ido reflexionando. Claro que no tenemos todas las respuestas, hay muchas cosas que están quedando todavía en el aire. Y hay cosas que están reveladas, como bien señalabas, de las que podemos ir tirando, y hay otras cosas en las que nos vamos a quedar, no en la incertidumbre, pero sí con un poco más de ejercitar la fe, ¿no? Uh-huh. Así es. Sí, porque al final de cuentas, si todo lo pudiéramos explicar, ¿dónde estaría la fe, no? La fe ¿Qué es más creer, queda, no? la fe es creer aquello que no encontramos una lógica, pero confiar en que Dios en su momento va a dar la respuesta a lo que necesitemos. Yeah. Así es, ¿qué Dios tan pequeño sería si cupiera en mis argumentos, en nuestros argumentos, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, gracias, Pastor Cavazos, gracias, Pastor Dani, por esta charla. Ojalá, amigos, amigas que nos están viendo, escuchando, haya sido de bendición. Esto lo hacemos no con el afán de decir que sabemos mucho ni nada, como bien comentaban los pastores. Realmente mientras uno más estudia, aprende, te das cuenta que no sabías nada, ¿no es cierto? Que sabías bien poquito. Entonces, pues ojalá que ustedes hayan podido aprender junto con nosotros. Dejen en los comentarios qué opinan, qué piensan, si ustedes incluso son team Teología de la Última Generación. Si no, este es un espacio seguro para que comenten, espero que así sea. Y como lo platicábamos al principio, todo lo que hemos podido platicar hoy no es en el afán de ofender a nadie, ni de atacar a nadie, simplemente es compartir ideas con bases bíblicas y de que juntos con un corazón sincero, yo creo y creo que mis amigos también lo creen, mientras todos tengamos un corazón sincero y busquemos la ayuda del Espíritu Santo, creo que vamos a llegar a donde mismo. Entonces, pues gracias por sintonizarnos. No sé si alguien quiera comentar palabras finales, pero pues muchas gracias por sintonizarnos. Agradecer a los que nos están escuchando y como bien dijiste, Carlos, cualquier duda, pienso que a lo mejor podríamos abrir en algún momento para comentarios y que te los hagan llegar a ti de alguna forma, porque también será bueno escuchar una retroalimentación de ellos. Si hay algún asunto que no quedó claro, si hay algún asunto que a lo mejor no aterrizamos en algo preciso, que nos lo puedan hacer saber, a lo mejor podemos profundizar en eso. Porque si nos quedamos únicamente con un momento teológico abstracto, pues a lo mejor no va a ser de bendición tanto para la gente que esté escuchando. Ahí tú sabrás cómo manejar eso, pero te dejo la idea. Perfecto. Y no nos juzguen, amigos, por 1 hora y media de plática, ¿eh? Nuestras ideas son mucho más amplias, nuestras personas son mucho más amplias. Estamos abiertos y dispuestos a seguir platicando. Pues gracias, claro. Que tengan un bonito día, que Dios les bendiga. Bendiciones a todos gracias. también.